Entonces, te quería preguntar una cosa, Alfonso, para seguir con el hilo tus estudiantes, o sea, los ves que son muy diferentes a nosotros, son nativos digitales, ya no, son seres humanos diferentes ya a nosotros, con otros intereses y cómo, hacia dónde va ese nuevo periodista del que hablamos, ¿no? Porque están haciendo uno nuevo, ¿hacia dónde va? Eh, Definitivamente, bueno, yo doy clases en una, hay que decirlo, ¿no? Porque tiene sus matices y, digamos, la escuela más importante de periodismo que hay en Medellín es de una universidad pública que se llama la Universidad de Antioquia y tienen un programa en periodismo. Se llama periodismo y son 4 años de periodismo. Eh, digamos que ahí queda como el bastión o el fortín del oficio, es digamos, la escuela más tradicional que hay acá. Luego hay una oferta más o menos amplia de programas de comunicación social en todas sus variantes, ¿no? Comunicación audiovisual, comunicación multimedia, digamos, hay unos, así, no sé, 8 o 10 programas de universidades, unas más grandes que otras, pero todas privadas, ¿no? Solamente hay una que da periodismo y tiene unos programas de comunicación audiovisual pública y luego las otras son privadas. Yo trabajo en una privada de una clase social, digamos, media alta. Eh, en ese espectro, digamos, y creo que en esa clase social media alta, a unos chicos yo doy en este caso, he dado en todos los semestres, en este caso estoy en el último semestre, son unos chicos de 20, 21 años, o sea, nacidos ya casi al final de los 90, eh, 2000. 2000, o sea, ya millennial, pues, nuevo De milenio, cepa. total, nacidos en el 2000, sí, y definitivamente ellos se están informando en otro lado, o sea, no en los medios tradicionales, y eso puede ser bueno y malo, digamos, pero sí están, yo creo que su información les llega sobre todo vía redes sociales y no, habría que profundizar más, pero ¿cómo es esa dieta informativa de ellos? Yo creo que ellos se van informando mucho por los posts que les van saliendo en Instagram. Facebook no existe para ellos, básicamente. Eh, Twitter existe para algunos, quizás algunos más opinadores o que les gusta un poco más lo informativo, pero de resto todos los otros están en Instagram, básicamente, mirando una información, yo creo que muy superficial desde mi percepción y, y ese es el panorama, creo. Yo creo que incluso la palabra periodista les debe sonar incluso hasta extraña. Yo no creo que entiendan muy bien de qué se trata. Me da Yo la impresión. me encanta esa palabra que hablaste, soberbia. Yo creo que sí, en verdad, una soberbia, ¿no? Y Ramonet en algún momento criticaba, incluso él siendo soberbio, ¿no? Pero ¿de quién era esa soberbia? La soberbia de los grandes periodistas que tenían acceso a las grandes entrevistas, de los grandes editores que tenían acceso a los personajes públicos, porque la soberbia del periodista de la calle, no, pues entonces siempre ha sido esa soberbia de los periodistas que están junto al poder, que se han nutrido del poder, que van de la mano del poder, y eso sí es algo que nosotros, los que caminábamos de a pie, criticábamos muchísimo, constantemente, ¿no? Y eso yo creo que terminó de darnos explotarnos de la cara a todos, salpicarnos, mancharnos, a todos manchar al oficio, prostituir al oficio. Te voy a contar algo, yo hace unos 15 años estuve en Bogotá, siguiendo el tema del Rock al Parque. Y fui a uno de los diarios de Bogotá, no voy a decir nombres ni nada por el estilo, porque todo esto fue fuera de récord, ¿no? O sea, fuera de grabación. Y hablaba con uno de estos editores que me dijo dos cosas que a mí me sorprendió un montón. Primero,
habló muy mal de Jesús Martín Barbero, dijo que eso ya no es la escuela colombiana, que ellos están en otra cosa y que el periodismo ha evolucionado muchísimo fuera de esa filosofía. Y luego dijo, eh, hablábamos del tema de la migración por tema de la guerrilla, dijo, mira, acá algo cierto, pero fuerte, ¿no? De un periodista dijo, acá a los medios importantes de Bogotá no nos interesan los migrantes que van al Ecuador. Esos son los pobres, hermano. Y nosotros no vendemos noticias hacia los pobres. ¿Crees que este proceso ha contaminado y sigue contaminando estos medios tradicionales colombianos que siguen noticias para los poderosos, en nombre de los poderosos? ¿O lo que ustedes están haciendo, que es una labor de aplaudir y que trabajamos junto a ustedes en este periodismo comunitario, ha logrado desnudar esos medios tradicionales con gente manipuladora que está atrás de ellos, ¿no? Sí, bueno, no sé cómo será la relación de Quito con las demás ciudades, pero yo vivo en la provincia, digamos, en Medellín, que es la segunda ciudad de Colombia, y siempre hemos tenido la queja de el ombliguismo y, digamos, la burbuja bogotana, en la que ellos finalmente, y yo creo que es real, aunque esos medios tengan pues sus corresponsales en la región, eh, pero claro, Bogotá está muy concentrada en contarse a sí misma, en contar su relación con la clase política. Lo que dices de la soberbia, creo que es así, nos terminó salpicando a todos, digamos, esa supremacía o ese que creerse más que la gente de los dueños de los medios, que fue mutando un poco, que primero eran esas familias que crearon medios de comunicación, que luego fueron vendiendo a empresarios. En esa mutación creo que sí hubo una desconexión que nos salpicó mal a los periodistas, ¿no? Yo creo que hubo un momento en que los periodistas informados no leyeron bien lo que estaba pasando, cómo tenían que empezar a construir información con la gente y ahora todos están buscando que la gente se suscriba. Pues Así 20 es. años después estás buscando una lealtad que nunca construiste, ¿no? Y Claro. y la gente, pues la gente no es boba y dice, no te pago, te jodes, o sea, y ahora no te pago. Si no construiste lealtad conmigo desde el principio, me la vas a pedir ahora, cabrón, cuando yo ya me busqué la vida por otro lado, ¿no? Cuando yo ya encontré las personas que quiero en Twitter y ya encontré otros medios y entonces ya no te pago, ¿cierto? Entonces yo creo que Ah, sí hay un poco de que estamos pagando y que hay una relación que hay que reconstruir, que para ustedes creo que es más difícil en la medida en que tengan un político poderoso atacando esa relación. Claro, porque lo poco que logras reconstruir o tejer, el poderoso te lo acaba, ¿no? Y entonces no te deja, eh, digamos, tener una propuesta que pueda ser masiva, grande. Luego hablaremos de las propuestas más pequeñas, minoritarias, con comunidades, pero una cosa grande que pueda tener un impacto masivo, es muy difícil de construir esa relación en este momento. Entonces, Bogotá vive su propio mundillo. En ese mundillo, por ejemplo, han pasado cosas, ¿no? Mucho con la revista Semana, curiosamente, pero eh, echaron a Daniel Coronel, que era uno de los referentes del periodismo de investigación en Colombia, una columna muy leída, digamos, todo el mundo decía un poco que Daniel Coronel era uno de los que sostenía el medio por la gente que arrastraba o que la gente pues se suscribía a la revista por leer cada 8 días el escándalo que él iba a destapar. El dueño de la revista Semana, un señor bogotano, rico de toda la vida, eh, lo echa un día porque Daniel Coronel le dio por criticar a la misma revista, porque la revista, digamos, él descubre que la revista guardó información
sobre directrices de los militares para, digamos, eh, retomar la política de los falsos positivos, que había sido una gran tragedia y una herencia del gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? Estas personas pobres, de lugares apartados que eran asesinadas por militares y pasadas como guerrilleros en combate, eh, que felizmente creíamos que había parado luego del gobierno de Uribe, pero se descubre que hay unas directrices en el sentido de retomar esa política y la revista Semana guarda esa información y la información la saca un corresponsal del New York Times. Daniel Coronel se da cuenta de que la revista retiene esa información y lo hace público y pues claro, cuestiona su propia casa editorial, digamos, les da un golpe al interior por dentro y lo echan. Eso curiosamente empieza a generar pues como una masiva protesta de lectores, tan masiva y es una semana un poco de un drama medio telenovelesco y termina con los directores del medio viajando a Miami a reconciliarse con él, carta va, carta viene, y en fin. En ese momento hubo algo de lo que ustedes hablan, que quizás nos daba esperanza, y es decir, bueno, si la gente sale a defender a un periodista, es porque algo se está haciendo bien, ¿no? Alguien, por lo menos, si la gente espontáneamente se manifiesta y cancela las suscripciones y hace ruido y eso genera que al periodista lo reintegren, entonces uno dice, hay esperanza, ¿no? No todo está perdido, el periodista tiene cierta protección en su audiencia, que tampoco pasaba antes, ¿no? A cualquier periodista lo podían echar de cualquier parte en cualquier momento. Ahora por lo menos eso tiene un costo público, igual te pueden echar, pero pues quizás la gente se te va a rebotar y va a dejar ahí algún precedente. Bueno, digamos, el idilio nos duró 2 meses, ahora lo volvieron a echar hace 2 semanas. Oye, Alfonso, una cortita también, porque se nos viene el tiempo. ¿Tú crees que los medios de comunicación tienen mucho que ver por por decir, el letargo de Colombia, de estos más de 20 años de gobiernos de derecha y una sociedad que trató de levantarse antes del virus, pero sin una repercusión tan grande como en otras ciudades de Latinoamérica? ¿Qué tanto impacto tiene Caracol y otros medios de comunicación en una sociedad como la colombiana? Eh, sí, yo creo que, pues digamos, veníamos en un año, de un final de año y un comienzo de año muy emotivo, con mucha movilización social, que por primera vez era una movilización que no le podían indilgar a la guerrilla, una guerrilla pues muy disminuida, con el ELN, pues digamos, actuando pero muy marginal, no en las ciudades, y entonces era una movilización que realmente parecía social, ya era como si a la derecha se le hubiera acabado la excusa de decir esto está infiltrado, aquí está la guerrilla detrás, era muchos jóvenes en la calle. Yo ahí creo que los medios, la verdad, no saben leer los movimientos sociales. Yo creo que eh, están todos los periodistas están mirando desde afuera. No hay medios, digamos, que estén construyendo con la gente, que uno los vea, que haya grupos de periodistas, porque es que yo creo que, no sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece que el periodismo es una actividad grupal. Un periodista solo puede hacer muy poquito. Digamos, el- yo siempre siento que el periodismo es una cosa que uno hace engallada, ¿no? Como un equipo. No puedes, digamos, ser un youtuber e irte a cubrir la manifestación solito. Pues, digamos, sí, podés, pero
siempre va a quedar como que estás Sí, necesitas opinando, equipo. siempre va a quedar una cosa folclórica, pues puede que te vean, pero es que solo de verdad vas a ser capaz de interpretar todo, solo de verdad vas a ser capaz de dar 360 grados de un fenómeno complejo, digamos, unas reivindicaciones sociales que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, con el empleo. O sea, problemas muy complejos, que es donde yo creo que el periodista solitario, en el fondo, termina siendo un comentarista. Y ahí es donde a mí me da mucho, pues donde se me baja el ánimo, ¿no? Porque para poder tener grupos de periodistas se necesitan empresas. Y el gran drama es que no hemos encontrado el modelo que nos permita a los periodistas juntarnos para poder hacer trabajos eh, poderosos, ¿no? Profundos, con impacto, porque estamos muy solos. Lo que yo siento es que estamos muy solos. Claro, yo, Alfonso, dentro de esa soledad, eh, llevar justo a este realismo mágico del Gavito, a los 100 años de soledad y a la tragedia que nos acompaña, pero porque al final los pueblos latinoamericanos estamos teñidos de tragedias también, ¿no? Nosotros hemos compartido con ustedes el tema guerrilla, narcotráfico, y que de alguna manera siempre nos tiene como apurados, ¿no? Dentro de un estado de no tranquilidad, sino por el contrario, todo el tiempo alertas. Y, pero aún así también hay esa creación en la soledad de la belleza, ¿no? Y quizás decirte, Alfonso y Pedrito, y para mí es ese momento en el que uno también está en la disponibilidad como periodista, ¿no? También de volver a construirse. En la medida en que pensemos, ¿no? Todas las ciencias, la literatura, la sociología, la antropología, la historia, las ciencias sociales, todas estas que están ligadas al periodismo, han abierto esta gama de lo multidisciplinar y que es un poco a lo que tú también llegabas ahora, Alfonso, ¿no? Cómo tener una visión y cómo poder de esa visión eh, decretar un párrafo desde lo global, ¿no? Desde lo que sea concreto, desde lo que sea quizás hasta obvio. Eh, pero creo que son justamente las redes lo que permiten eso. Ahora, eh, es el poder el que tiene tentáculos tan grandes. Hay el caso de un youtubero mexicano. Él empezó con su programita de noticiero, inclusive cambiando el formato porque se consiguió una aplicación de meteorología. Entonces el vago empezaba dando el tema de los huracanes ahí en México y toda la vuelta, y de repente el tipo empezó a tener tanto suscriptor que inclusive superaba a CNN y ya fue un problema para algunos, ¿no? O sea, los grandes medios, de hecho, pedían a YouTube que exista una cierta censura para estos nuevos independientes que aparentemente no tendrían una formación eh, tal cual la que te puede permitir inclusive, ¿no? El medio tradicional. Ahora, bueno, el problema es que con el muchacho, como llegó a tener tanto poder al final, él es de Chihuahua, el gobierno lo que hizo es llevarle a su río. Entonces, él ahora lo que hace es simplemente lo que tú decías, Alfonso, ¿no? O sea, comentar, simplemente comentar lo que hace Obrador en este caso y no dar nunca un criterio, una opinión, sino que todo ese comentario además es como socavado, como triste, es vacío, ¿no? Y el flaco se perdió al final. ¿Quién? Entonces, No es Luisito, ¿no? no, No. no, no. Pepe en Vivo se llama el vago. Eh, el tema entonces pasa por lo que les decía antes, ¿no? Y yo siento que el periodismo, cuando les hablaba de este tema de la humildad, tiene que aliarse a uno de sus primeros, una de sus primeras razones, que fue la literatura. Y desde ahí más bien enfrentarnos a esa realidad que nos propone, ¿no? Justamente el periodismo, esa objetividad bueno, que se la dice, pero que nosotros la entendemos. Es decir, la objetividad siempre ha sido criticada y así, pero el periodista la entiende al final. Nosotros entendemos cuáles son los mecanismos. Justamente con el tema esto de lo multidisciplinario podría ser una de las opciones. Y que el mismo Internet está dando la posibilidad. Por eso les decía, y aliado al tema de la literatura, me parece que ahora queda en manos del espectador, ¿no? Y cómo nuestro producto al final llega hacia ello. Será el espectador el que decida, el de like,
nosotros también tendremos que ir modelando los contenidos para las nuevas generaciones que también están ávidas de otro tipo de contenido. Yo tengo Entonces, para todos, y es el tema de la frágil, o no sé frágil, sino más bien delgado, línea que es entre el periodismo y el arte, ¿no? Entre qué es periodista y artista. ¿Cuándo dejas de ser periodista y te conviertes en un artista? Cuando superas el tema de cronista y te vuelves en alguien de ficción, ya eres un artista. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo ven ustedes? o sea, Puede en ser algún los dos a la momento, vez, ¿no? Yo creo que puede claro, ser los dos a la vez. el Eres, trabajo de la porque palabra, el dijimos periodista es un alguna artista. vez que era, ¿Pero este es un artista? claro, ¿Podemos ser considerados artistas o no? el tema es cuál es tu intención también, es decir, si Ah, vos ahí estás está, en la haciendo una intención crónica para, comunicativa. claro, si, claro, si tu crónica es simplemente informativa, o claro, tienes una crónica estética ya con valor artístico, ¿no? Entonces, inclusive me imagino los formatos de presentación serán distintos, ¿no? Pero si Pero creo que, la crónica te la hace Fontana Rosa en vivo, ¿sabes? Igual es arte puro en vivo, ¿sabes? O sea, por supuesto, claro, Yo como el creo loco que de la colina, mm, en eso que dice Santiago, creo que es un poco a donde también deberíamos mirar y es a esa multidisciplinaridad, es decir, este oficio tiene muchas posibilidades naturales de aceptar otras disciplinas. Digamos, porque el periodista no tiene que hacer gran esfuerzo, diría yo, aparte del ego, de si derrumba ese, no tiene que hacer mucho esfuerzo para congregar disciplinas. Pues digamos, porque todos aprendimos que no sabíamos, sino que nuestro oficio era saber quién sabía y pues digamos que siempre hemos sido como unas personas que tomamos el conocimiento de varias gente para producir un contenido pues pensado en nuestros lectores, en nuestra comunidad, en lo que entendemos que es la gente con la que nos estamos relacionando. Y ahora, pues esa posibilidad se multiplica infinitamente. Es como si nos hubieran abierto el supermercado de fuentes y nos hubieran mandado con el carrito a decir, coja lo que quiera. claro. O yo te sea, digo la Y a verdad, yo métase, me siento en la puta gloria desde que hay todo este mundo métase. digital. O sea, soy en la puta. Exacto, es como si te hubieran Pero, dado el carrito con una GoPro y decir, vea, están los estantes de fuentes llenos. Meta el carrito el que usted quiera, ¿no? Algo, y eso es muy bueno, ¿no? Porque claro, no tener el intermediario, eh, digamos, poder crear tu propio crisol para poder interpretar un mundo con muchas aristas, con muchos actores, pues a mí me parece lo más atractivo, ¿no? Esto que está pasando, ahora tenemos 4 cuadritos, pero podrían ser 8 o podrían ser 12, ¿no? Y esa capacidad creo que es la que tendríamos que cultivar nosotros y en el caso de los que enseñamos, un poco pues acompañar a los nuevos para decirle, ahora que les decía lo de, bueno, ¿cómo hacemos el trabajo de campo sin calle? Pues llevamos ahí unas semanas con los chicos un poco enseñándoles esto, es decir, no, tú puedes contactar a cualquier persona del mundo de verdad, si te lo propones, cualquiera. Puede que tengas suerte, pero si tienes cierta ambición, con tener el tweet de alguien, eres capaz de contactarlo de alguna manera. Eso no nos había pasado a nosotros nunca, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo contigo. Eso por el lado de lo... Ahora lo otro que también creo con el arte en general, y creo que yo iría un poco más allá de la literatura y lo hablaría el arte en general, porque creo que el periodismo necesita incorporar el arte en ese paquete, en esa amalgama. Y creo que la vocación estética, digamos, en una mirada muy amplia, es fundamental para esta nueva manera de comunicarnos, ¿no? Y estoy hablando no solo de escritores, sino de artistas de muchas vertientes, audiovisuales, plásticos, incluso performáticos, digamos, Pedro, por hablar en términos
de Cristian Alarcón, que no sé si lo conocen ustedes con su propuesta anfibia en Argentina. Entonces, yo creo que si antes teníamos la discusión entre, digamos, la crónica y la literatura, esa discusión se quedó así de pequeñita, porque es que esa discusión es que vamos a meter aquí artistas de todo tipo. Yo abriría, o sea, ya abierto el hueco, ábralo. Está Y creo que ilustradores, cómics, hay, o sea, es hay, una barbaridad. hay prácticas artísticas, además mucho más comunitarias, mucho más colaborativas que las que hemos hecho los periodistas nunca en la vida. Sí, sí. Y creo que de esos artistas tenemos que aprender mucho y podríamos aprender mucho. Alfonso, y bueno, volviendo también a este tema de la tragedia, ¿cómo está viviendo el pueblo colombiano el coronavirus? Y contarte que acá, bueno, debes de haber visto ya por los medios digitales las imágenes y la catástrofe en Guayaquil. ¿Cómo lo está llevando Medellín? ¿Cómo lo está llevando Bogotá? ¿Cómo está Colombia en general? Pues, digamos, estamos alrededor de los 1.500 casos confirmados. Y estamos en unos alrededor de 40, 50 muertos en estos días. El debate aquí, no tenemos todavía sistemas de salud colapsados, no, los casos, en este caso, la gran mayoría de casos están en Bogotá, afortunadamente, pues porque pues también es la ciudad con mayor capacidad de respuesta en este momento. Y están ahí, yo creo que la mitad de los casos está ahí en Bogotá. Todavía no tenemos ni imágenes ni reportes de sistemas colapsados. Parece que la curva va lenta, va avanzando lentamente acá. Hay un gran problema, como en todas partes, ustedes saben, y es con las pruebas. Se hacen muy pocas pruebas, tardan mucho. Eh, entonces, pues creemos que el subregistro es grande, y todos estamos, digamos, esperando esta semana, la próxima semana, en los modelos que han hecho los epidemiólogos con respecto al inicio del contagio. Ellos siempre han tenido, digamos, la semana 7, la semana 8 es una semana crítica, en los 2 meses a partir de esos primeros contactos, para medir pues qué tanto ha avanzado la infección. Estamos en esa semana. Por eso casi todos nuestros países tienen ese 13 de abril, porque están muy... Ecuador fue un poco antes, que Ecuador le lleva una semana más o menos a Colombia de su primer caso, ¿no? Lo que pasa es que el primer caso de Ecuador fue muy dramático, Claro. sobre todo porque estuvo en contacto con muchas personas. Ayer estuvimos hablando con una periodista de Sidere Yepes, de Ecuador, que nos explicaba ese primer caso de una mujer venida de España, que estuvo en contacto en unas fiestas familiares, y bueno, hay un foco, que eso aquí no pasó de esa manera, y eso ha mantenido ha sido más lento el crecimiento acá. Pues creo que como en todas partes, las personas, lo que nos hemos dado cuenta nosotros saliendo a la calle es que, como en todas partes, el que se puede encerrar se encierra, pero el que no se puede encerrar, pues sigue buscando la calle. Creo que esto va a ser más dramático. Yo creo que nuestras sociedades tienen un colchón, digamos, en el que los pobres saben aguantar hambre, por decirlo así, por algunas semanas, pero más allá de 3, 4 semanas, creo que se puede poner muy delicado. Y creo que todos los gobiernos o sea, yo creo que estamos llegando al límite en el que la gente puede soportar, digamos, sin llegar a cosas desesperadas, ¿no? O salir masivamente a la calle, o protestar, o tomar acciones contra mercados, bueno, digamos, este tipo de cosas dramáticas. Hay otro que no sé cómo es en el caso de ustedes, pero hasta ahora en Colombia el contagio ha estado mayormente concentrado en lugares de clase alta.
porque fueron personas, digamos, que estaban de viaje o que lo recibieron porque tenían posibilidades o contactos con viajeros, y todavía ese no parece que haya afectado a las clases populares grandemente. El miedo es que baje a la clase popular, obviamente, pues por su vulnerabilidad, pues porque no se puede encerrar, porque le queda más difícil hacer aislamiento social o porque no puede conseguir los elementos de desinfección, en fin. Y pues porque ahí el brote puede ser pues mucho más incontenible. Entonces estamos ahí en ese dilema todavía, como en una, que creo que en el caso de ustedes sí ha desatado ya otros fenómenos. La última, y terminamos con esta, que nos quedan 8 minutos, es cada cual que me digan qué les parece la relación o cómo ha logrado el periodismo conectarse o entender e interpretar los datos que le arroja la ciencia en un tema en el que hay una abundancia de información brutal y en el que para mí nadie sabe nada. Hablando desde la parte científica y la parte periodística, creo que no tienen los datos suficientes para poder realizar diagnósticos ciertos a nivel científico. Pero, ¿ustedes cómo la ven? No, por acá déjame hacerte un breve análisis y un resumen en lo poco que nos queda. Acá ha salido la figura de Rincón y de CNN, criticando muchísimo a la ministra de Gobierno, teniendo entrevistas muy de confrontación al estilo de un periodista de por acá, de Carlos Vera, ¿no? O sea, no te dejo hablar, es mi entrevista, me respondes lo que quieres o si no, no llegamos a ningún lado. Entonces, algunos periodistas han aplaudido ese modelo porque dicen, es crítico, es cuestionador. También por el otro lado, Aristegui le ha dado voz a Correa, que pide la salida de Moreno para él regresar al poder y salvar al país, y le dio voz y no le criticó nada, no le cuestionó nada. Los medios acá internos manejan un lenguaje mixto, ¿no? O sea, tienen mucho cuidado de criticar al Partido Social Cristiano, hablar de la fiesta que se hizo con 300 personas antes del virus y por eso sale contagiada la alcaldesa y el prefecto, ¿no? Entonces te das cuenta la manipulación, ¿no? Y el miedo, el terror de crear un caos o de ahondar, cuando esos no son los modelos de los periodistas. Y los periodistas que están al pie, que están en la calle, no saben qué preguntar a los transeúntes, sino que se vuelven evangelistas y los culpan, ¿no? Y los critican y les vejan diciendo que es por culpa de ellos que se está expandiendo el virus, sin entender los problemas sociales de pobreza que bien hablaba Alfonso. Entonces, yo creo que si el periodismo podía caer más bajo, lo está logrando hacer. Además, no cuestionan mucho las cifras. Aquí las cifras que están son bien pobres, asumen como es cierto y han tomado una visión más nacionalista de todo este tema. Hay que salvar al país y nosotros los periodistas podemos salvar al país. Hay que ver y pensarlo desde las facultades, cómo se cambia y se reflexiona esto. Me quedo con algunas cosas de Alfonso. Están haciendo otro periodismo, estoy de acuerdo y espero que nosotros podamos ser partícipes de ese otro periodismo. Vamos 10 años tratando de hacer periodismo comunitario, tratando de cambiar ciertas cosas. Hay que ser creativo, hay que cultivar y hay que acompañar. Me quedo con tus palabras, Alfonso. Muchas gracias. Quito está tu casa. Ojalá que cuando salga este virus podamos acá conversar y estar juntos. Coexistencia y resistencia, amigos. Gracias. Otro día más de cuarentena. Bueno, Paul está en felicitaciones, que ayer nos olvidamos, ayer no hubo programa justo de que acaba de sacar su primer libro editado y publicado en México, que se llama Menos de lo Esperado, así que un abrazo en público, y te lo mereces mucho, grandioso la obra, y ya les vamos a pasar el link de Amazon México para que lo puedan ver y descargar. Grande Negro. Santi. Negrito, felicidades Negrito por el libro, un abrazo gigante. Y sí, realmente hoy día, esta tarde fue increíble compartir contigo, Alfonso. Compartimos mucho de los criterios. Me parece que lo sensato y lo obvio está por encima ahora en tiempos de crisis y ojalá el sentido común y ese, no sé, ese valor de humanidad que espero reste todavía en nuestros corazones, nos haga reaccionar de manera distinta. Hasta Kashkaman, Alfonso, un placer, un gustísimo. Muchas gracias por ese tiempo, Pedrito, Paul.
Muito obrigado. Gracias, A usted. panas. Alfonso, bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer en realidad tenerte aquí y estar conversando, ¿no? Los periodistas, yo creo que hay una cosa básica para ser periodista, además de la pasión, y es ser buena gente. O sea, cuando eres un periodista, eres buena gente. Entre buena gente siempre te llevas bien. O sea, eso es tal. Si eres así fresco, tranquilo, relajado, tal. Yo me acuerdo cuando conocí a Alfonso y así nos fuimos conociendo. ¿Cómo nos podemos conocer? O sea, chupando, loco. O sea, eso es así como conocí a los otros dos locos en la pantalla, ¿sabes? Chupando, chucha, y hablando huevadas. Así básicamente se hacen las amistades y uno que es periodista, imagínate lo que puede charlar 24, 48 horas. Cuando era más joven yo podía, creo, 3 días. Ahora ya me limito a esas 6, ¿qué 6? Esas 3 horas que me largan. Pero Exacto. bueno, Alfonso, Intensas, intensas. mando un abrazo grandioso y grandísimo y te dejo la despedida final para ti, el tiempo que quieras. A ustedes, ¿no? Qué alegría, siempre es un enorme placer compartir además, salirse un poco pues como de la propia cotidianidad y estar pensando solamente en tu país y poder compartir con la experiencia de los otros. Muchas gracias. Yo también me quedo con las palabras de ustedes, resistencia, digamos, creo que, como dice Santiago, este es un momento de humanidad, ¿no? Y también de ser sensatos, de ver que las soluciones son difíciles, que nuestros países están pasando por un reto muy, muy difícil, que las cifras son complicadísimas, que los retos son enormes, pero que también es aprovechar que esta crisis ha desnudado un sistema tan desigual, ha desnudado, digamos, malas decisiones que se han tomado a lo largo de la historia. Hoy están saliendo a flote y creo que también ese es un momento que los periodistas pues debemos entender, saber comunicar, pues porque eh, ojalá salgamos de esto diferentes, de alguna manera, ¿no? Tanto en nuestro círculo personal y cercano y de colegaje entre nosotros, yo creo que esto también aumenta ese sentimiento latinoamericano que nos une, pero también que nuestros países empiecen a salir de otra manera. Yo creo que debemos tratar de que la gente entienda que si decide mejor, pues sus países pueden estar preparados mejores. Creo que si logramos calar ese mensaje, pues habremos dado un pasito mejor para adelante. Un abrazo grande, una gran emoción y Medellín es la casa de ustedes. Esperemos que nos volvamos a reunir, que el Festival Gabo sea la excusa para que vengan por acá cuando quieran. Gracias, Alfonso. Y bueno, y ahora tienes una casa aquí cerca del Mediterráneo, así que cuando cruces el charco ya sabes, aquí te espero, Claro que sí. cerca de Valencia. A todos ustedes, muchas gracias por habernos seguido y acompañado. Mañana estaremos otro día más. Mañana, Negro, ¿tenemos ya invitado? Aún no me confirman, pero Vale, pero mañana como siempre tendremos estamos invitado. hablando gente del mundo para ver cómo va la cosa. A todos, gracias. Y lo mejor del mundo que me puedo pasar, además de mis 2 hijas y la vida que me ha tocado en realidad, es ser periodista. Es lo máximo, loco. Es lo máximo. Máximo abrazo. Abrazo. Tal cual. Chao.